el link, Daniel, ¿puedes pasar así lo tenemos? Sí, por supuesto. Enseguida lo pongo en el chat. Bueno, ya estamos comenzando la transmisión en vivo en este encuentro en el cual vamos a conversar un poquito con Inés Dussel en el marco de la materia Núcleos Pedagógicos de la Educación Inicial, de la licenciatura en Educación Inicial de la UNIPE. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Yo me imagino que están cansados, ¿no? Después de tantas horas de charla, pero... Bueno, algunos venimos de charlas anteriores, otros simplemente arrancan hoy. Pero bueno, yo comienzo simplemente por decir, hacer una breve introducción de cómo se nos ocurrió proponer esta conversación. Nosotros estuvimos en el marco de la asignatura, mirando algunos textos que vos escribiste, hace mucho tiempo algunos, hace menos tiempo otros, y aparecieron algunos ejes, aparecieron algunas escrituras tuyas que tenían que ver, por ejemplo, con los rituales de la escuela y con la ritualidad de lo escolar, aparecieron algunas cuestiones que tenían que ver con la cuestión del cuidado, otras que tenían que ver con cierta idiosincrasia de la vida escolar y del lugar de los espacios formales, de los espacios lúdicos, algunas cuestiones ligadas con las materialidades, con los espacios escolares, o con la relación entre la escuela y el mundo social, que son algunos ejes sobre los que evidentemente te ha interesado escribir. Entonces, si te parece, vamos soltando algunas preguntas que a nosotros se nos ocurrieron alrededor de cada uno de estos ejes, y que surgieron a partir de estas lecturas, y las dejamos salir todas juntas, como para establecer un escenario de preguntas. ¿Sí? No una pregunta para que tenga una respuesta, sino varias preguntas para que después de cada eje vos tomes lo que quieras, o vayas para otro lado, o simplemente conversemos. Entonces el primer eje es el de los rituales, porque vimos que en algún texto has analizado la relación entre los rituales de la escuela y los rituales religiosos, o las experiencias militares de organización de los cuerpos. En ese texto decías que al saludo diario de la bandera, ¿no?, es una especie de herencia del rezo matutino, y que se le impone también el formato de las filas disciplinadas que se mueven acompasadamente, como en las milicias. Entonces, se nos ocurrían algunas preguntas a partir de esa lectura, que no sé si las compañeras tienen ganas de decirlas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. Bueno, acá estábamos, bueno, como dijo el profe, teníamos esta primera pregunta, dice, ¿suele pensarse el ritual como algo fijo, inmutable, pero los rituales escolares se mantienen a través del tiempo? ¿Aparecen nuevos rituales? ¿Cambia su forma, su contenido, su sentido? ¿Nos miramos en los rituales como en un espejo? ¿Qué pueden decirnos los rituales sobre nuestras propias creencias y convicciones? Hola, buenas tardes. ¿Es el ritual un lugar donde se discute lo instituido y lo instituyente? ¿El ritual tiene que ver con la idiosincrasia institucional? Estoy tomando nota, pero sí. Vale. Son muchas, sí. Ok. Sigo tomando nota. Buenas tardes. La habitual humanización de los símbolos patrios nos lleva a preguntarnos bastantes cosas, pero la primera, ¿por qué saludamos como seres humanos a la bandera y al jardín? Y esto que nos vienen estas canciones, ¿no? Como, hola banderita, hola mi jardín, que chicas todas se deben acordar. Y cuando también nos podemos preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto romper con estos rituales en el jardín? Y a eso nos lleva a decir, ¿es necesario romper con ellos? También hay otra pregunta. Hay otra pregunta que dice, si ¿crees que en el jardín de infantes aparecen también estos modelos religiosos o militares como instituidos? ¿Qué otros modelos podrían descubrirse para los rituales de las escuelas infantiles? Los rituales en el jardín muchas veces se plantean como un modo de marcar la geografía del tiempo y de la jornada. Hay momentos bastante estipulados que se van enlazando con los pequeños ritos, y esa una forma característica de organizar nuestras actividades.
Por otro lado, hay otros nombres del ritual en el jardín, como ser las rutinas, los hábitos y ahora las actividades de cuidado. Puede referirse a los momentos cotidianos de alimentación, higiene o descanso. ¿Tendrá en ese sentido un valor diferente al ritual en el jardín? Bueno, estas son algunas de las preguntas que fueron surgiendo como para abrir el tema de los rituales. Un momento. Me voy anotando también, ya paso algunos apuntes. Bueno, empecemos, nada, para conversar y pensar. Creo que hay muchas cosas que hay que pensarlas juntas y que hay cosas que ustedes saben más del jardín, del nivel inicial, que de lo que sé yo, ¿no? Entonces, ahí mi referencia ha sido más la escuela primaria, la escuela secundaria, y cada uno de los niveles tiene su especificidad, pero diría más todavía tiene su especificidad el jardín, el nivel inicial, que es esto, tiene muchas particularidades, ¿no? Ahí me preguntaban inicialmente esto de lo religioso, lo militar, si cambia o no cambia, si es fijo. Bueno, ahí diría primero, una de las investigaciones que hicimos inicialmente fue con estudiantes mías de maestría, con Patti Amuchastegui y Marta Amuchastegui y con Marisa Eliezer. Patti estudió en el año 2001, a ella le interesaba algo muy específico, pero que era el ritual con bandera, ¿no? Entonces esta idea de, bueno, hay actos escolares, pero hay además toda una serie de disposiciones cuando entra la bandera, lo que se puede hacer con la bandera, lo que no se puede hacer, bueno, todo esto que en principio nos sonaba que era interesante, pero además que marcaba esto de, bueno, no, está la bandera presente, está vinculado también a otra de las preguntas, entonces no se pueden hacer, por ejemplo, obras teatrales, no se puede reírse mucho si está la bandera presente. Bueno, entonces a Patti le interesaba historizar esto, desde cuándo es así, cómo fue que se organizó esto, y ahí se puso a estudiar, bueno, la historia de estos rituales con bandera, que emerge, digamos, como forma escolar en el momento en que se arma esto que se llama la Cruzada Patriótica, 1908-1909, ahí aparecen muchas regulaciones de que tiene que estar la bandera presente, de que hay que hacer ciertas cosas con la bandera y otras cosas cuando se va la bandera. Bueno, todo eso está escrito, es un poco raro, pero sí está todo muy, bueno, quienes son directores de escuela probablemente saben esto, yo no lo sabía, ¿no? Y bueno, y también lo sorprendente es que muchos de esos reglamentos son muy viejos, ¿no? Y que no, hasta donde lo vimos, por lo menos hasta principios del 2000, no se habían cambiado estos reglamentos. Entonces, bueno, sería una buena tarea pensar si siguen presentes, si no, si hay que hacer otra cosa, si hay que escribir otra norma. Algo me está haciendo un eco, ¿no? ¿Alguien tiene? Entonces, ahí cuando ella estudió esos rituales, las dos nos pusimos a investigar en las fuentes, vimos esta, si se quiere, esta raíz religiosa, fundamentalmente, muchos de los rituales, incluso, por ejemplo, cuando empiezan las fiestas mayas, ¿no? Cuando estamos en mayo, y la Revolución de Mayo, enseguida empieza 1 o 2 años después, si no me equivoco, ahora no tengo pero digo, fue muy pocos años después, empieza toda una ritualización, una fiesta patriótica, no escolar solamente, en ese momento había muy pocas escuelas, sino social, pero también los estudios que hay dicen, bueno, en realidad era una continuidad de otras fiestas, ¿no? De las fiestas realistas, digamos, de las fiestas que se hacían en la colonia, entonces siempre hay ahí como una continuidad y ruptura de pautas anteriores, ¿no? Y durante un tiempo uno podría decir, bueno, los nuevos rituales se fueron asentando sobre los rituales que ya existían. Y tomaron en muchos sentidos, sí, formas religiosas, ¿no? Inicialmente, además de la fiesta en la calle, que era una fiesta ya bastante popular, podríamos decir, en Europa, en muchos lugares, ¿no? Ya había pasado las revoluciones, la Revolución Francesa, bueno, no sé, esto de que el pueblo en armas, el pueblo en la calle ya estaba, no como podría ser en el siglo XX, pero estaba. Y entonces, bueno, hay esta idea de fiesta vinculada a lo cívico, pero muy cercano a rituales religiosos, era fuerte. Y hacia fines del siglo XIX aparece más el modelo militar, ¿no? Si al principio era más un modelo religioso, de procesión, podemos decir, y otra fiesta pagana, después aparece esta cosa de marchar, de formarse en fila, ¿no? Que por lo menos en mi experiencia escolar esto estaba muy presente, ¿no? Siempre había que, bueno, honrar a la bandera, estas cosas que vienen más de una disciplina militar.
¿Qué otros modelos puede haber por ahí? Preguntaban. Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que algo que se impuso, digamos, hay una parte del ritual que algo de esto conserva, quizás un poco menos, y creo además que, bueno, después de la dictadura hay muchas cosas que se fueron, que están mal vistas, ¿no? Y que, bueno, que en muchos sentidos, bueno, esta idea de la rigidez, y bueno, me acuerdo de algunas discusiones cuando hice estudios en escuelas primarias, principios de los 90, todavía la dictadura estaba cercana en la memoria, había toda una discusión de si había que hacer actos, en las, digamos, esto de poner a los chicos en fila y poner a los chicos en la calle, por ejemplo, y que incluso había resistencia de muchas directoras de escuela. Me acuerdo, no sé, de un trabajo que hicimos en Santa Fe, y que las directoras de escuela decían, yo no voy a prestar a mis chicos para que vayan a un acto, ¿no? Y bueno, y era en ese momento algo todavía muy nuevo, ¿no? De resistirse a esta orden de que los chicos se los moviliza y se los pone en el acto cívico el intendente, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí, digamos, yo creo que hubo un cambio fuerte en las formas que toman los rituales. Creo que se desplazaron, el modelo que aparece mucho es más el teatro, el espectáculo televisivo, hay mucho de sketch, ¿no? Uno podría decir, como incluso, yo creo que hay una vieja, el tema del teatro en la escuela y en los actos es un tema viejo, ahí yo voy juntando para alguna vez hacer un estudio de fotos viejas de actos escolares. Bueno, y no sé, encontré fotos de 1920, incluso de mi propia abuela que se había disfrazado, bueno, y de mi abuela en 1928 tengo un programa del acto escolar precioso, ¿no? de las pícaras, y no me acuerdo, era como divertido, pero un programa impreso, ¿no? Que hacían, era todo un momento muy especial, ¿no? Que había mucha preparación, que tenía, uno podría decir, mucho de esta historia del teatro, ¿no? De la educación, del arte dramático. Me parece que ahora se desplaza más al sketch televisivo, ¿no? Y que me parece que ahí hay que pensar también, ¿no? Que se prepara, qué géneros se toman, que se organiza, ¿no? Yo creo que ahí es, quizás ahora esté pasando a YouTube, no sé, habría que ver a los youtubers, si son youtubers, habrá que ver qué nuevas formas. Entonces, en un sentido, sí cambia, por supuesto que cambia. Los rituales van tomando, yo diría en primer lugar, otros discursos pedagógicos, ¿no? Si antes había un discurso del orden, de la identidad nacional, ¿no? Y la obediencia a esa identidad nacional, me parece que ahora pasa mucho más por un momento comunitario placentero, divertido, solidario, encontrarnos, vernos, ¿no? Bueno, más todavía. Yo creo que después de la pandemia tendremos mucha más necesidad de eso, ¿no? Pero diría, bueno, esto que la forma que toman cambia mucho, ¿no? Y sí, digamos, no sé si cambia tan rápido, pero va cambiando, ¿no? Eso por este lado de, bueno, de cómo cambian. Y lo instituido y lo instituyente, sí, yo creo que, por supuesto, que siempre hay que leer ahí, hay tensiones, hay conflictos, ¿no? Puedo contar también algo de mi propia biografía escolar. Yo fui a la escuela, a escuela pública, siempre fui en la dictadura, y a mí me gustaba mucho escribir, y en el año 76 estaba en quinto grado, y me acuerdo que escribí una obra de teatro para el 25 de mayo, para la dictadura, y yo escribía, bueno, en mi casa eran peronistas de izquierda, digamos, y entonces yo escribía a los compañeros, hacen la revolución, no sé, las cosas que escuchaba en mi casa, y yo ahí mandé mi acto escolar a la maestra, y mi mamá lo agarró y dijo, nena, guarda esto, por favor, no lo muestres, ¿no? Pero digo, había algo ahí que, por un lado, alguna invitación de la maestra hubo para que yo escriba, era quizás zafada, pero lo hice, y así como yo, había estos espacios, ¿no? Alguien creo que tiene el YouTube, ¿no? Y ahí hace eco. Entonces, siempre hay instituyentes, ¿no? Me parece a mí que siempre hay tensiones, no, el acto nunca es meramente, ¿no? el espacio, si se quiere, impuesto, sino que en esa construcción aparecen otras cosas, ¿no? Y, por ejemplo, también diría, nosotros hicimos un estudio grande en el año 2005-2006, que hicimos observaciones en escuelas en 5 provincias, un equipo de 25 investigadores, y una de las cuestiones que observamos fueron rituales en la escuela. Y lo que más, bueno, también tenía mucho que ver con lo que los investigadores iban a mirar, estaban muy pendientes de toda la resistencia a los actos, ¿no? Entonces, bueno, hablaba la directora, los chicos se reían, pasaban cosas por abajo, se salían de la fila, digo, no sé, había muchas maneras en que se resistía al acto escolar, ¿no? Y siempre las hubo, y más todavía, creo, en tiempos democráticos, donde eso es más frecuente, ¿no? Y se juega todo eso, yo diría, en el ritual, ¿no? Se juega un espacio de organizar
una identidad común. Esa identidad común pasó mucho tiempo casi exclusivamente por una identidad nacional. Me parece que después aparecen otras fiestas, ¿no? Antes, digamos, de la Cruzada Patriótica, por ejemplo, Sarmiento planteaba la fiesta del árbol, ¿no? La fiesta del animal, con toda esta idea naturalista de la segunda mitad del siglo XIX. Después eso como que ya dejó de pasar y era todo fiesta patriótica, ¿no? Y en esta onda Cruzada Patriótica, fiesta nacional, amor a la bandera, ¿no? Esto que decíamos, bueno, la humanización o la antropomorfización, ¿no? De estos símbolos nacionales y esto de que, bueno, que hay que representarlos si tienen una entidad religiosa, eso corporizada, así como Dios, Jesús, etcétera, la bandera, ¿no? Y bueno, creo que ocuparon ese lugar de lo sagrado, ¿no? Y ahí uno podría ver la continuidad con lo religioso. Pero, digo, también me parece que aparecen otras cosas, y creo que desde el 83 a esta parte hay otra historia de los rituales. Uno de los casos que seguí específicamente son los rituales del 24 de marzo, ¿no? Desde que empezó a conmemorarse y organizarse como una conmemoración escolar, como un acto escolar. Me interesó mucho mirar esto. Bueno, algunos también las de tesis que he dirigido miraron muchos rituales del 24 de marzo, eso también es un tema que me interesa mucho, y ahí uno encuentra muchas cosas distintas, ¿no? Digo, desde alocución, no sé, es otro tema, pero en todo caso habría muchas cosas. ¿Cómo hacer esto en el jardín? Es una pregunta que seguramente ustedes pueden contestar mejor que yo, ¿no? Pero una de las impresiones, mirando yo actos en escuelas primarias, es que muchas veces el destinatario de las palabras, de los discursos, no eran los chicos, ¿no? Sino que eran otros adultos. Y me parece que ese, bueno, en el nivel inicial es mucho más difícil de sostener. Si en la primaria ya cuesta, en el nivel inicial directamente el acto no te funciona, me parece, ¿no? Si te colocas desde ahí. Entonces diría, bueno, eso es también algo para pensar. Al mismo tiempo es cierto que un acto escolar con las familias tiene un destinatario más amplio, ¿no? Y que también tiene que ver con organizar algo del vínculo con las familias, ¿no? De contar algo de lo que se hizo, armar comunidad, me parece, ¿no? Y si los rituales siempre tienen este sentido de construir alguna identidad simbólica de distinto tipo, ¿no? Bueno, los ritos de pasaje, los distintos rituales van un poco por ese lado. Había otra pregunta que los ritos pequeños, ¿no? Estos rituales, más bien rutinas, hábitos, actividades de cuidado. Uno podría discutir, digamos, ahí hay distintas posiciones, ¿no? Hay gente que cree que el ritual es solamente este acto, ¿no? Más específico, hay otros que dicen hay pequeños rituales, efectivamente, pero otros dicen no, hay que dejarle el nombre de ritual. Me parece que se cortó por un momento la conectividad de Inés, por eso no la estamos escuchando, se quedó ella media congelada, debe ser de su conexión, ¿no? Sí. Pero mientras ella regresa Sí, profe. y la volvemos a escuchar, pensaba que lo que ella dijo acerca de los rituales nuevos, como el 24 de marzo, que en Argentina se recuerda, bueno, el golpe militar de 1976, que tuvo lugar un 24 de marzo, y que entonces es un día destinado a trabajar sobre los derechos humanos, contrasta con otra fecha, que es la del 12 de octubre, que es una efeméride muy antigua, en la cual siempre hubo rituales del orden de lo patriótico, pero que se resignificó completamente a partir de ciertos cambios en el revisionismo histórico, porque el 12 de octubre ya no es el Día de la Raza, como era cuando yo era chico, y pasó a ser el Día de la Diversidad Cultural. Y en la misma línea, Inés, ahora que volviste, mientras Volví. tuviste ahí un congelamiento tecnológico, yo pensaba en ese recuerdo de tu propia biografía escolar que vos traías, me hizo acordar a uno mío, y que es el contraste enorme que yo percibí entre la promesa a la bandera de cuarto grado mía, en los 80, principios de los 80, todavía en dictadura militar, y la promesa a la bandera de mi hijo cuando ya estábamos, bueno, en el siglo XXI. Entonces, esa diferencia fue enorme. Yo prometí la bandera cruzando los dedos detrás de la espalda.
Me puse de acuerdo con un amiguito, cruzamos los dedos detrás de la espalda, porque ya todos saben que los dedos cruzados anulan el valor de la promesa, así como besarse el índice en cruz lo refuerza. Entonces, cuando todos dijeron sí prometo, nosotros también lo dijimos con toda la energía, pero con la ironía y la rebeldía de saber que estábamos cruzando los dedos, porque a nosotros la palabra patria nos representaba un enemigo, ¿sí? Simplemente porque vivíamos bajo el yugo del patrioterismo escolar y bajo el yugo del patrioterismo militar de la dictadura, ¿no es cierto? Y en cambio, cuando muchos años después fui como padre, lo que yo vi fue una fiesta, un momento de alegría, las cintitas celestes y blancas de la bandera, era una fiesta, digamos, era otra cosa. Claramente había cambiado el significado de la palabra patria, sus connotaciones y el significado de ese momento de encuentro. Por eso me parecía muy interesante esa observación que hacías. Pero, no sé, si querés retomar eso, te estabas refiriendo a los pequeños rituales de lo cotidiano, sí. Y le tirabas la pelota acá a las profes, de que son ellas las que tienen que pensar cómo se hace esto en el jardín. Sí, sí, sí. Quizás ahí pensando en los rituales, bueno, no sé dónde se cortó, hoy di clase a la mañana y también sufrí estas desconexiones, pero no sé, diría, estos rituales son... creo que hasta ahí se escuchó, creo. Hay una visión que los pondría del lado de rutinas y hábitos y otra visión que dice estos micro rituales o estos rituales que organizan la jornada escolar, por ejemplo, o la jornada de un trabajador o lo que sea, son rituales también, ¿no? Y uno podría decir, bueno, son momentos que marcan pasajes entre actividades, pasajes entre situaciones, ¿no? No sé, yo creo que habría que pensar, bueno, en qué constituyen, y además más allá del nombre que uno les pone, organizan. A mí me parece que el ritual tiene algo de predecible que es interesante, ¿no? El ritual también, esto dicen los antropólogos que estudian el ritual, se sostiene en una iteración, ¿no? En algo que se vuelve a hacer. Hay rituales de una sola vez, pero son rituales colectivos, no sé, el bar mitzvah, no sé, hay como rituales que se hacen una vez y que no importa que lo hagas una vez, son rituales que están marcados culturalmente como el ritual de pasaje, ¿no? Y lo mismo, hay distintos rituales de pasaje, la fiesta de los 15, no sé, hay como muchas cosas. Uno podría decir ese micro ritual de todos los días, de vamos a guardar las cosas, o cómo marcamos el inicio y la jornada, el inicio y el cierre de la jornada. Bueno, son marcas, ¿no? Y organizan el tiempo. Quizás tienen menos carga simbólica, pero también son predecibles. No sé si hay que cambiarlos. Por ahí hay que ver cómo están funcionando. Hay que ver, no sé, pienso en uno que se usaba cuando yo iba al jardín de guardar cada cosa en su lugar, ¿no? Que no era un lindo ritual. Era como que se acabó el tiempo de juego, a mí me enojaba, y era como, yo no quiero cantar, estoy triste porque no sé, lo digo así como me sale ahora de grande, ¿no? Pero no era un momento que yo disfrutara. Como así, por ahí me parece que hay otros rituales de cantar en el momento de la comida, ¿no? Que pueden ser lindos, que me acuerdo de, bueno, hay una película que creo que Daniel conoce, un documental antropológico de los jardines de infante en Japón, China y Estados Unidos, que hizo Joe Tobin, un antropólogo norteamericano, y ahí hay una escena en ese jardín japonés, en el jardín de infante japonés, en el cual cantan una canción que es Itadakimasu o algo así, que agradecen, ¿no? Es como un canto de agradecer que termina el día, y eso, en vez de hacer la honra a la bandera, podemos decir, y en vez de formarse en fila, y eso también es interesante, Japón fue sobre todo un país muy militarista, por eso los rituales cambiaron mucho, ¿no? Y en ese sentido no hay una formación ni al inicio ni a la salida del jardín, ¿no? Están más bien, cierran con una canción y después salen al patio y los papás los vienen a buscar, las mamás los vienen a buscar y ahí están en el patio, ¿no? Entonces, eso también me parece interesante, pensar que los rituales pueden ser distintos y que podemos revisar ciertas cosas. Digo, también habrá en algunos casos que cambiar reglamentaciones, ¿no? No solamente es algo que decidimos en cada escuela, pero si la escuela tiene libertad, ¿por qué no pensar los rituales de otra manera, ¿no? Y pensar esto de qué significaba ese orden moral, ¿no? De cada cosa en su lugar y no sé qué. Digo, está bueno que te enseñan a ordenar, pero bueno, seguro eso, ustedes hacen mejores cosas que esas, ¿no? Y como esas, seguro que hay muchas cosas que podemos seguir interrogando de cómo están funcionando. No sé si alguien, antes de que pasemos a nuestra segunda tanda de preguntas disparadoras, tiene ganas de decir algo más acerca de esta cuestión de los rituales, o de los encuentros, o de las transformaciones
que pueden ser de nuestros estudiantes o de algunos de los profes que vinieron, ahí Beba Santi, vino Moni. Pero bueno, paso a la siguiente catarata de preguntas, ¿les parece? Dale. La presentamos de esta manera, la idea es el cuidado, ¿no? Porque leímos por ahí en algún texto que te preguntabas, digamos, algo que tiene mucha actualidad, si bien el texto era medio viejo, era un artículo que habías escrito en coautoría con Miriam Southwell. Pero vos decías, ¿qué le toca a la escuela en el cuidado a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, siguiendo este interés por el cuidado, que es un tema tan actual en este momento, y de qué manera la escuela cuida, nos preguntábamos, Lisa. Sí, buenas noches a todas. La verdad que un placer y lo digo y me siento contenta de compartir todo esto y más con ustedes que son, que lo he leído a libros y a todos y mucha emoción, por cierto. Y retomando lo que dice el profe, sí nos planteamos unos interrogantes que tienen que ver con el cuidado y uno de ellos es, hoy el cuidado tiene un lugar tiene un lugar preponderante o siempre estuvo en el mismo lugar. ¿Siempre significó lo mismo la idea de que la escuela cuida? Y haciendo alusión a lo que dice Elisa, estos cambios en la sociedad, en el mundo, las preguntas que nos hacemos es, ¿cambian las expectativas que se tienen de la escuela como un lugar donde se cuida? ¿Y cómo impactan en la vida escolar las lógicas neoliberales o capitalistas? Otros interrogantes que nos surgen también son, ¿cómo ves ese modo de acercarse al cuidado o a la subjetividad desde la llamada educación emocional que se suele trabajar tanto en los jardines de infantes? ¿Es valioso conocer cómo funcionan las emociones y cómo se las puede trabajar en las instituciones? También teníamos otras preguntas que nos llegan, que las construimos juntas. ¿Hay algo en la propia identidad de la maestra jardinera ligado al cuidado? ¿El cuidado no es un ritual también dentro del nivel inicial? ¿Será cierto que la maestra jardinera tiene adherido el cuidado en el guardapolvo al ser mirada desde la sociedad como una niñera? ¿El acto de cuidar nos desprofesionaliza? Esas son las preguntas que llegamos al cuidado. Bueno, estoy tomando nota, porque están muy buenas las preguntas, la verdad, excelentes. Tema del cuidado. A ver, sí, como lo pensábamos antes, cómo pensarlo ahora, ¿no? Yo creo que por supuesto tiene otras repercusiones, otras resonancias, diría nuestro amigo Carlos Escliar, ¿no? Bueno, un poco qué escuchamos cuando escuchamos cuidado desde la pandemia, pero al mismo tiempo esto ya estaba presente, ¿no? Digamos, yo creo que ahí el cuidado es una idea que viene de una línea, podría decir, una filosofía de la educación, una perspectiva de la educación, que se plantea a la educación como este espacio de encuentro entre generaciones. Hay una referencia innegable de Hannah Arendt, pero no solo, ¿no? Esta filósofa alemana, norteamericana, un poco paria, porque se exilió de Alemania. Justamente esta semana estuve dando clases de Hannah Arendt y estuvimos leyendo también en mi seminario, bueno, La condición humana, así que lo tengo acá como muy, muy en diálogo con esas ideas, ¿no? Y ella dice esta famosa, pero también uno podría decir, bueno, Arendt habla mucho de la educación que podríamos llamar un poco más tradicional, ¿no? Esa educación, pero no sé si llamarla, no sirve a veces, ¿no? Lo tradicional y lo nuevo. Ella tiene una visión de que la educación tiene que tener una función de autoridad, que hay una responsabilidad pedagógica, que tiene que ver con ofrecer el mundo a las nuevas generaciones, con presentar un mundo, con hacerlos interesarse por el mundo y darles un tiempo de preparación, ¿no? Para que, dice, bueno, ella hacia el final tiene esta famosa frase que está muy, muy repetida: la educación es el punto en el que se encuentran el amor al mundo,
porque el mundo necesita ser renovado, ¿no? Y si no vienen nuevas generaciones no se renueve. Por otro lado es el amor a los niños, porque si estos no tienen el tiempo de preparación, entonces no pueden tomar esa oportunidad de renovar el mundo y hacerlo como ellos quieran, de una manera que los adultos no podemos predecir, ni debemos predecir, ¿no? Porque ahí les estamos robando la posibilidad de hacer algo nuevo. Ahí hay una idea de cuidado, uno podría decir, no es la idea del cuidado sentimentalista, ¿no? Te cuido para que no te machuques, para que no te lastimes, eso esa parte, y esas son otras discusiones, podemos decir, y otras derivas, ¿no? En algún sentido también en algún momento todo esto empezó a ser ocupado por una responsabilidad legal, judicial, ¿no? De ser responsables del bienestar de los chicos, y que aquí hay que cuidar que no se lastimen, denunciar los abusos, etcétera, que es una responsabilidad que creo que en muchos sentidos es bienvenida, pero también desplaza, ¿no? La idea de responsabilidad pedagógica hacia una responsabilidad legal, ¿no? Y a una carga legal, y en muchos casos también bastante complicada, ¿no? Digo, ahí ya como que la cosa en un punto se embarra un poco, yo diría. Pero antes de ir para ese lado, yo diría, bueno, ¿cómo pensar esta cuestión del cuidado desde una perspectiva de Hannah Arendt, desde una perspectiva de otros autores también, ¿no? Digo, no es que quiero citar demasiados autores, pero cuando digo cuidado, ahí hay un autor también que a mí me gustó mucho, que leí con mucho interés, que es Bernard Stiegler, un filósofo de la técnica, un francés, y uno de sus libros, en el 2009 creo que se llama Tomar cuidado de las nuevas generaciones, ¿no? En francés no está traducido, se llama prendre soin, ¿no? Como tomar cuidado, cuidar a las nuevas generaciones, ¿no? Y él plantea que en estas condiciones técnicas actuales de las nuevas tecnologías, de las redes digitales, etcétera, esa relación de cuidado es todavía más importante, porque de alguna manera están arrojados los chicos, ¿no? Al mismo tiempo que nosotros a un mundo de consumo, a un mundo mediático que en muchos sentidos es muy seductor y también es un poco venenoso, ¿no? Él usa esta idea del fármaco como lo doble de lo que es veneno y remedio. Le dice, bueno, pero esta parte de veneno no hay que perderla, entonces ahí enfatiza mucho el cuidado. Y ese cuidado, yo creo que él no era arendtiano, pero está en diálogo con esta idea de que tenemos que dejarles un tiempo más protegido, ¿no? Un tiempo más cuidado, con otros plazos, menos inmediato, menos efímero. Ahí Arendt también tiene una idea muy linda, y yo trabajo temas digitales, y ella dice, bueno, si no hay perdurabilidad no hay mundo, ¿no? En esta visión tan efímera de las cosas no hay posibilidades de hacer mundo. Es una idea profunda que hay que pensarla mucho, pero me gusta esa idea de, bueno, como, ¿qué hace mundo, no? ¿Cómo se hace mundo? Y yo diría que el cuidado pasa por ahí en la escuela, ¿no? O sea, la mayor responsabilidad es dejar que la escuela les permita a los chicos hacer mundo, inscribirse en el mundo, prepararse en un punto, ¿no? Y la preparación no es que la vida va a pasar mañana, pero es poderse equivocar sin tanto sanción como hay en otros lados, es poder adquirir o encontrar un lugar más propio por fuera de su familia. Esto lo trabajan también muchos otros autores. Yo siempre repito una idea para mí muy, muy interesante de Graciela Frigerio, que ella dice, bueno, la escuela propone otras filiaciones, ¿no? A los chicos por fuera de sus familias. Y esta filiación, la idea de que te filias, te reconoces como heredera de, hija de, metafóricamente, bueno, es muy interesante, ¿no? Es una posibilidad, como dicen Marcellinísimos, de un nuevo comienzo, ¿no? Entonces, es eso que tiene que armar la escuela. Para mí ese es el cuidado central, ¿no? Es armar ese espacio en el cual los chicos puedan encontrar su lugar, su autonomía, su propia inscripción en el mundo, diferenciarse, ¿no? Su singularidad, podemos decir. Bueno, ¿cómo podemos pensar esto hoy, ¿no? Bueno, indudablemente uno podría decir, bueno, la pandemia coloca la cuestión del cuidado en un lugar central. Creo que ahí el cuidado, valga la redundancia, que podríamos o deberíamos tener, es que esto no lo pensemos solamente en términos médicos, ¿no? Y no pensar que digamos, esto pasa por una prescripción de las cosas que hay que hacer de higiene,
cuidado corporal, eso tiene que estar sin duda, pero no es la única dimensión, ¿no? Creo que, por ejemplo, el cuidado, y ahí estaban estas otras preguntas de las emociones, lo socioemocional, bueno, ¿qué pasa con lo afectivo? ¿Qué está pasando con cómo nos sentimos? Tratando de no, yo coincido en lo que escucho atrás de las preguntas. Bueno, todo este lenguaje de lo socioemocional a mí me parece muy tramposo, me parece en muchos casos que es una psicología bastante light, bastante liviana, bastante poco sólida, ¿no? En términos teóricos, científicos, por así, disciplinarios, ¿no? Entonces, yo diría, y bueno, esto que se está movilizando mucho con la educación socioemocional, hay que tomarlo también, ¿no? Con pinzas, y hay que ver si esa es la mejor manera de cuidar a los chicos, ¿no? Si esa es la mejor manera de armarles, de ofrecerles esa posibilidad de armar su mundo, de inscribirse, no es tanto su mundo, de armar mundo, ¿no? De hacer mundo, en ese sentido de inscribirse en el mundo, de entender mejor el mundo, de interesarse por el mundo, de atender el mundo. Y ahí, bueno, qué sé yo, sí, el cuidado puede tomar las formas de rituales, en un sentido, yo diría más pequeño, ¿no? Esto, nada, como algunas cosas que uno tiene que mecanizar, ¿no? De lavarse las manos, indudablemente en este contexto, bueno, de los cuidados que tenemos cuando entramos, del cambiarse la ropa, bueno, me parece, pero al mismo tiempo yo diría que hay, así como en cierto momento me parece que hubo un corrimiento que tiene sus complicaciones de la responsabilidad pedagógica a lo legal judicial, hay también un riesgo, diría yo, en si el cuidado se convierte únicamente en el cuidado médico, ¿no? Y no lo pensamos más en términos de esta responsabilidad pedagógica de qué nos toca hacer, ¿no? Bueno, también nos toca, por supuesto, cuidar la salud, también nos toca ser muy responsables en torno a eso, ¿no? Bueno, respondí algunas cosas, si el cuidado tiene un lugar preponderante ahora o siempre estuvo en el mismo lugar. No sé, hay también, hay gente que ahora está estudiando esto en distintos lugares del mundo, el discurso del bienestar de la infancia, como un nuevo ideal regulativo, podemos decir. Eso es un tema para mí súper interesante, yo no lo estudié mucho, pero hay un desplazamiento, y ahí también tiene que ver con lo de la lógica neoliberal, capitalista, etcétera. No es que todos los que hablan de bienestar son buenos, entre comillas, ¿no? También a veces actúa como este ideal regulativo muy pesado, muy idealizado, muy de que todos tenemos que tener carita feliz, y si tenemos carita triste, ¿no? Entonces hay un problema. Pienso también en lo que hacen ciertas películas, ¿no? Como, ya me olvidé, pero la de Intensamente, ¿no? Por ejemplo, cómo hay una idea de psicología, ¿no? De que hay como, de que podemos, de que tiene cosas interesantes esa película, pero por otro lado tiene algunas cosas complicadas, ¿no? Que yo creo que en algún sentido está bueno estudiarla un poco más, porque los chicos se están formando un poco, esa es una idea de la psicología, ¿no? Es una idea de cómo funciona lo afectivo, y la idea de la mente, de que hay un control ahí, ¿no? Que podés subir, bajar, estimular, etc. Hay un mensaje que en parte me gusta, esta cosa de, bueno, de que no hay nada malo con estar triste, ¿no? De vez en cuando por lo menos, y que es algo que nos pasa, pero por otro lado también esta cosa de que apretás el botón o lo manipulás, me parece una idea que no sé si ayuda, ¿no? A cómo pensar las emociones. Y también esto que se pone de moda, bueno, carita feliz, carita triste, contame cómo estás, bueno, no sé. Por ahí incluso sería más interesante que ellos inventen caritas, ¿no? No sé, como que en vez de ofrecerle ya todo predigerido, bueno, yo como no me pongas la carita que te mando, sino a ver, contame cómo estás y dibuja, hacemos un dibujo y pensemos otra cosa. Bueno, yo además siento que estoy diciendo cosas que ustedes las tienen mucho más recorridas que yo, así que también me interesaría escucharlas y escucharlos. Pero desde mi perspectiva, por lo menos, este es un tema, digamos, yo diría, el cuidado es un tema central, pero me parece que hay que ver cómo trabajarlo y cómo encuadrarlo dentro de esta responsabilidad pedagógica, ¿no? Y dentro de una idea de que somos responsables del cuidado de las nuevas generaciones y que como docentes tenemos ahí un lugar central en ese cuidado. En ese sentido diría, no cambio tanto lo de ahora, en todo caso toma otros ámbitos, ¿no? Cambia un poco esto, los ámbitos que se cuidan, cambian las preocupaciones, pero yo diría que no se nos desplace a la vigilancia, al miedo, ¿no? A la persecución, no te lavaste las manos, no sé, ¿no? Como, ahí es como, nada, como pensar todo esto, bueno, es bien desafiante.
interesante. Pensaba en tu definición o en tu reflexión sobre el cuidado como cuestión ligada a lo que perdura, a lo que se va, como que el cuidado es siempre cuidado del futuro de alguna manera, ¿no? En varias de las expresiones en las que se habla de cuidar el planeta, cuidarse, como anticoncepción también se utiliza la palabra cuidado, porque uno cuida el futuro que lo quiere con o sin hijos en ese caso. Pero digo, quizás es lo opuesto a cierta velocidad, o cierta fugacidad, o cierta caducidad a la que nos invita permanentemente la época, ¿no? En esta cuestión de, bueno, de pensar todo en términos muy de lo inmediato, de lo rápido, de la satisfacción inmediata de los deseos, de la felicidad obligatoria, etcétera, ligado también a esto de las emociones. Justo hoy una compañera nuestra, Verónica Silva, que es profesora también de la carrera, nos compartió una publicación que hizo en un libro de la Universidad Nacional de Córdoba, en el que trabajaba esta cuestión de las emociones desde su formación de psicóloga, y bueno, de alguna edad discutía que las emociones se elaboran, pero no se gestionan, entonces retomaba alguna lectura por ese lado. Me pareció que sería lindo después en el grupo leer el artículo de Verónica. No sé si alguien tiene ganas de agregar algo acerca de todo esto, o si quieren que pasemos a otras preguntas. Sí, yo puedo porque, perdón, sí. Nada, dale. Y yo después quería lo de la desprofesionalización. Sí. Dale. No, esto que usted comentaba con respecto a que por ahí nosotras como docentes siempre queremos que nuestro alumno esté contento o feliz, digamos, también se me viene a la mente que también es un temor para nosotros de que ellos se aburran, que como que no permitimos de que el chico se aburra estando en la salita, y que también es bueno que se aburra, ¿no es cierto? Pero es un temor para nosotras como docentes. Solo esto quería compartir. No, ese es otro temón, me parece a mí, ¿no? El aburrimiento, la diversión, el imperativo de estar alegre, de divertirse, de que la pedagogía como que tome estas formas, yo diría mucho de las industrias del entretenimiento, ¿no? El problema, digamos ahí, no sé, mis amigos muy queridos, Ana Abramowski y Stanislao Antelo, tienen un libro muy bueno que discute esto de interés, aburrimiento, etc. Yo creo que tampoco podemos salir con la bandera de decir queremos que los chicos se aburran, porque nos matan, no sé, ¿no? Porque creo que no es sostenible en este contexto, ¿no? Entonces, sí creo que hay que sostener algo del aburrimiento, ¿no? O en todo caso algo de una búsqueda que puede estar, yo creo que sí, uno de los grandes temas, y por eso me gusta mucho Stigler, ¿no? Porque él discutía, él se tomaba en serio estos cambios mediáticos, técnicos, ¿no? Y en un sentido está, lo voy a decir muy coloquialmente, pero está todo como en un tono muy arriba, ¿no? Es todo como, bueno, si uno mira los videojuegos y mira el anime, el manga, etcétera, bueno, nada, es como, es muy, muy intenso, ¿no? Y en un punto decís, bueno, el tono de la escuela es un tono más lento, y es un tono más pausado, y tiene que serlo, porque si no, no podemos trabajar, ¿no? Porque además yo creo que el otro tono es insostenible en el largo plazo, ¿no? No, la gente que está, no sé, hay casos estudiados de los chicos que juegan muchos videojuegos y que 80 horas y bueno, después tienen un infarto muy temprano, tienen problemas realmente porque, digo, hay algo ahí que va más allá de nuestras capacidades humanas, o bueno, eso tomas muchas drogas y también te hace mal eso. Entonces, no sé, hay como cuestiones que yo diría en relación al tono de la escuela, a los tiempos de la escuela, que van por... Sonia, hay que apagar que quizás, ¿no? Van, me parece a mí, un poco pensando cómo trabajar el aburrimiento, ¿no? Por otro lado, quizás no llamarlo aburrimiento, pero decirle, bueno, mira, puedes darte un tiempo en que las cosas no estén tan intensas, que otras búsquedas, y bueno, te aburriste, bueno, ¿qué te interesaría? Pero como proponer un cambio de tono a mí me parece que es muy importante, ¿no? Y bueno, y también discutir con esta lógica mediática que me parece a mí que es bastante insostenible, y bueno, por eso me gusta mucho lo que decía Stigler de cuidar a los chicos, ¿no? En el sentido, no protegerlos en el sentido de que no veas, te prohíbo que veas, pero sí ser conscientes de que ahí hay ciertos problemas, ¿no? Por lo menos no celebrarlo tan acríticamente. Y después estaba el tema de la desprofesionalización. Me parece a mí que ahí, bueno, quizás ya se entendió en lo que dije, pero me gustaría subrayarlo un poco más,
Yo no creo que desprofesionalice cuidar, creo que es parte de nuestra tarea. En todo caso habrá que ver esto, ¿no? Si nos ponen de niñera, si nos colocamos en esa posición, ¿no? Bueno, cómo organizar ese trabajo de cuidado y cómo tomarlo desde nuestra posición docente, ¿no? Bueno, que es un lugar específico y que está asociado, no sé, al currículum, a discusiones pedagógicas, a un encuadre específico, a un presentar el mundo, por ejemplo, esto que decía, bueno, no es cualquier cuidado, ¿no? Es un cuidado, el que hace la escuela es un cuidado específico. Bueno, quizás desde ahí me parece a mí que podemos entenderlo como parte de nuestra profesión, de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad pedagógica, ¿no? y así trabajarlo. Y aquí en el chat dice Alejandra que hay cierto ritual en el maternal que no acompaña siempre, y que alojar y acompañar a los bebés, hay algo del cuidado y de la enseñanza, o del cuidado y de la educación, que se mimetizan de una manera particular en el jardín. Puede ser, ¿no?, que las maestras jardineras de ambos sexos tengamos una percepción de nuestro lugar profesional en la cual el cuidado se esgrime también como una bandera, digamos, como una identidad dentro del nivel, que allí donde en otros niveles de enseñanza por algún motivo resulta admisible una mirada más técnica sobre la enseñanza, como una mirada más centrada en el método, más centrada en la arquitectura de la enseñanza, y no tanto en el lugar del docente como alguien que acoge, que hospeda, un buen anfitrión, me gusta decir. Tal vez hay algo de eso en el nivel inicial que hace que enseñamos porque cuidamos, y cuidamos porque enseñamos, y no una cosa en vez de la otra, ¿no? Hay otra secuencia de preguntas, de cuestiones que habíamos pensado, que tiene que ver con un tema que no está en el centro de tus intereses puntuales, pedagógicos tal vez, pero que nos agarramos de alguna cita que había por ahí, en la cual decías que desde el conjunto del sistema educativo hay una mirada que descalifica un poco el jugar, un cierto desprecio por lo que enseña el jugar, asociado a cierta presión por contar con contenidos evaluables de manera sistemática, ¿no? Y más adelante se decía que el juego está cada vez más atravesado por personajes ligados al mercado de consumo y a la industria cultural, que vienen de la tele, del cine, de la industria, de los juguetes, y que cuesta hacerle un lugar a la inventiva, para una imaginación menos guionada y menos homogeneizada. Y en este sentido, entonces aquí las profes se les había, que cuando escuchan hablar de juego, enseguida tienen muchas cosas para decir, se les habían ocurrido algunas de estas cuestiones. Muy buenas tardes a todos. Sí, profe, una de las preguntas era, ¿qué formas de ser escuela se están discutiendo en ese debate acerca del juego? Hola, buenas noches. La otra pregunta que tenemos es, ¿por qué se valoran en el jardín las famosas carpetas gordas de los niños y niñas y se las toma como método de evaluación en el aprendizaje? Yo leo la siguiente, dice, ¿por qué en algunas instituciones aún existe la idea de que en las salas de 5 solo se los prepara para la escuela primaria? Entonces el juego va perdiendo un poco de lugar y se academiza, digamos, se primariza el jardín. Y no sé si está... Bueno, y otra pregunta también tenía algo que ver con el tema de la figura de la maestra jardinera, digamos. Y me pasó que cuando estudiaba en el terciario, allá por 1999 era, me quedó grabado lo que una profesora me había dicho de que las señas del jardín tienen que ser siempre rubias, altas y bonitas. Y con respecto a esto nos preguntábamos, ¿de dónde surgen estos pensamientos de la sociedad? ¿No hay en los estereotipos acerca de la maestra jardinera una imposición mercantil parecida a la de la guionización de los juegos? Catarata de preguntas sobre Inés. ¿Seguimos con las materialidades y los espacios, profe? ¿O podemos
darle la palabra o querés que acá. sigamos leyendo preguntas? No, Cortamos. a mí me gustaría detenernos Dale. un poco esto, porque Detengámonos aquí. como dice Daniel, no es un tema que pensé tanto, y en realidad lo vengo pensando desde otro lado, y me interesa mucho este diálogo de pensarlo con ustedes, ¿no? Digamos, en todo caso cuento cómo yo lo vengo pensando, y tiene que ver con esto que señala Daniel, ¿no? Bueno, pensar en, digamos, no sé, a ver, también, por ahí me organizo con lecturas, ¿no? Perdonen si voy citando, pero me acuerdo de una vieja lectura de Michael Apple, ¿no? Que es esta Ideología de Currículum, un texto que leí en la licenciatura, en el cual él dice que la escuela se organiza a partir de esta separación entre jugar y trabajar, ¿no? Juego y trabajo, y que toda la visión de la escuela subordinada a los intereses capitalistas, es un texto muy crítico, está vinculado a esta extirpación del juego, ¿no? Y bueno, nada, ahí hay una idea de esta oposición juego-trabajo que uno podría discutir en qué medida, digamos, qué es el trabajo escolar, pero me acuerdo también del comentario de una amiga cuando su hijo entró al primer grado, y que lo que le dijo la directora de la escuela primaria: bueno, chicos, ustedes hasta ahora jugaron, ahora van a estudiar, ¿no? Con esta idea de que antes no habían hecho nada, ¿no? Bueno, todo esto que decía Daniel es así, esta concepción de la primaria, de que el jardín no se aprende nada. Creo que igual ya cambió bastante, me parece a mí que cambió, pero de ratos probablemente reaparezca. Ahora bien, yo diría, ahí hay como lo que aparece en la cita, o lo que refería Daniel, tiene que ver con cosas que vengo pensando de los medios digitales, en los cuales lo lúdico tiene una gran presencia. Uno podría decir que es casi la forma predominante, ¿no? En los medios digitales no vas a estudiar, sino que vas a jugar, al revés, ¿no? Ahí te pueden decir: no, hasta ahora estudiaste, acá tenés que jugar, y jugando vas a aprender, y entonces, bueno, el punto es que este juego está muy guionado, de nuevo, ¿no? por empresas, por este mercado de consumo que estandariza, que estereotipan, digamos, no son ahí, uno podría decir, las perspectivas más interesantes del juego, que para mí tienen que ver con cosas efectivamente más creativas, con qué pasaría si rearmamos otras reglas y pensamos estas reglas, ¿no? Y ponemos estas reglas a trabajar. Hay algo ahí del juego que a mí me parece que es muy productivo pedagógicamente, en términos de, bueno, a ver, tenemos que atenernos a estas reglas. Pienso en un texto que yo no leí mucho de nivel inicial, pero uno de los textos que leí hace muchos años, el de Vivian Gusin-Paley se llama, creo, que es un libro que se llama No puedes decir no puede jugar conmigo, ¿no? Tiene un título muy largo, pero es básicamente un ensayo que ella hace, siendo maestra de jardín, de kinder en Estados Unidos. Bueno, que ese año los chicos tienen que hacer la prueba de esa frase no la pueden usar, no se puede decir no puede jugar conmigo, todos tienen que jugar con todos, y si alguien viene a querer jugar con vos, tenés que aceptarlo. Y bueno, y es el relato de lo que pasó ese año que ella probó esta regla, ¿no? Bueno, y es una pedagoga muy interesante, y entonces arma una discusión, lo hace con chicos de kinder, pero después les pregunta a los chicos de primaria qué les parece, hay una asamblea en la escuela, los chicos de sexto grado van y opinan, y dice: la verdad que hubiera estado buenísimo si me lo hubieran dicho a mí en el jardín, porque entonces ahora jugaría distinto, ¿no? Que uno dice, todavía tenés 10 años, podés aprender a jugar de otra manera, pero los chicos sentían que ahí ya había algo que se había jugado, en el mal sentido, que ya se había hecho, que ellos no habían tenido esta experiencia de la obligación. Y uno puede decir, la propia regla es como un juego, ¿no? En parte, bueno, instituyamos, y el juego funciona así, funciona con ciertas reglas que en parte te suspende de otras posibilidades, ¿no? Yo hoy a la mañana di clase teorías de la pedagogía, y trabajamos un juego de las preguntas, que es hacerle hablar en preguntas, y bueno, nada, ¿no? Es como, y después revisar las preguntas y volver, bueno, nada, escucharnos. Y de ratos los que son estudiantes de maestría y doctorado me miraban con cara de esto, como, vamos a jugar, esto es serio, no se puede, qué sé yo, bueno. Y al final dijeron, no, la verdad que estuvo bueno. Pero bueno, digo, también hay que entender que se aprende jugando, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿qué juegos, ¿no? Y cómo se organizan? Por ahí, de nuevo, para mí siempre la pregunta es, ¿qué están produciendo? ¿De dónde saco esos modelos, ¿no? El juego, por un lado está el espacio, por supuesto,
de los chicos de su propio juego, que es un espacio súper importante, ¿no? en su desarrollo, en cómo se van estructurando, armando, etc. En todo caso, yo diría, bueno, en la escuela, ¿qué juegos proponemos? ¿No? Y esta maestra que dice, bueno, este año vamos a jugar a que todos tienen que jugar con todos, bueno, es una regla, pero en parte se organiza, apareció un juego, me parece que es algo, una disrupción, ¿no? En una lógica del juego, y es pensar también el momento del juego, qué está pasando, qué está produciendo, ¿no? Y ya la preocupación, por supuesto, que tenía eran los chicos que no jugaban con nadie, ¿no? Y cómo armar eso. Digo, no sé, después algo que a mí me preocupa es cuando esto, ¿no? Como en la educación secundaria, por ejemplo, hay una parte de las pedagogías en este momento que creen que en el juego está la solución, hagamos de la escuela, tomemos el modelo del videojuego, ¿no? Y hagamos todo una escuela con videojuegos. Por supuesto que hay videojuegos sumamente interesantes y desafiantes, y hay videojuegos muy poco interesantes, como con los libros, como con las películas. Cualquier material cultural puede ser mejor o peor, hay que buscar los que sean mejor, pero yo diría, en todo caso, lo que no me gusta del todo es que todo toma la misma forma, ¿no? Y que además, siendo la industria del videojuego una industria que en este momento, hace un buen rato, ya 10 años o más, superó en ingresos al cine, digamos, es la industria probablemente, después de las redes sociales, la más rica, donde hay, no sé, para hacer un videojuego se gastan $100 millones, y digo, prueban piloto, esto tienen los mejores diseñadores, los músicos. Bueno, digo, es un lugar en donde entra mucho el mercado de consumo, y yo creo que ahí hay cosas para discutir, ¿no? Bueno, hay una parte que pasará por afuera de la escuela, pero en la escuela veamos si no queremos que jueguen otras cosas, que jueguen de otra manera, ¿no? Que jueguen desconectados también, que jueguen cosas que se les ocurran a ellos, incentivar esa parte de la creación, me parece a mí, pero no la creación guionada desde las redes o desde las industrias, sino otra creación, ¿no? Y en eso a mí me gusta mucho también, una cosa que estuvimos mirando por una tesis que dirigí, eran los juegos de las vanguardias, de las vanguardias artísticas del principio del siglo XX, que también son muy interesantes, ¿no? Son juegos que no triunfaron comercialmente en general, pero que están muy buenos en términos estéticos también, ¿no? No es la típica figurita de Disney repetida 1000 veces, sino que son figuras por ahí menos transparentes, más difíciles de leer, bueno, qué sé yo, los cubos, ¿no? Cosas que están menos llenas de contenido y que abren más la imaginación, ¿no? Pensaría un poco por ese lado. Lo de las carpetas gordas lo saben ustedes mejor que yo, así que no sé. Y de lo de la última pregunta, que se va un poco para otro lado, pero bueno, estos modelos, sí, yo creo que sí, que estos juegos imponen muchos modelos, ¿no? Y los videojuegos imponen muchos modelos. Bueno, tampoco los quiero demonizar, hay de todo, ¿no? Y bueno, uno de mis estudiantes, Jaime Piracón, que también trabaja en la UNIPE, que tiene unos seminarios buenísimos sobre videojuegos, él es uno de los que explora posibilidades diferentes, de los que crea videojuegos diferentes. Yo creo que sí, que hay que tomarlos, que hay que pensarlos, están ahí. Los chicos juegan muchísimas horas videojuegos, ¿no? Hay mucho de su educación que hoy pasa por ahí, de su formación, podemos decir. Bueno, hay que meterse, hay que estudiarlo, hay que pensarlo, hay que dialogar con eso. Por ahí, como esta maestra, capaz que hay que poner alguna regla de las cosas que no nos gustan y decir, bueno, a ver qué pasa si este juego lo pensás distinto, o algo que te haga un poco más de ruido de este juego, de su ética, de su estética, de no sé, ¿no? De estos modelos estereotipados, no sé, sí creo que hay que buscar ahí cómo irlos cuestionando siempre, ¿no? Y ofrecer otras posibilidades. Iría por ese lado, pero entonces no, cierro con una idea, porque en algunas de las cuestiones que vengo diciendo últimamente yo me peleo con este imperativo de lo lúdico, ¿no? Pero cuando me peleo con ese imperativo de lo lúdico, me peleo con esta imposición que están haciendo sobre todos los videojuegos. No es que me peleo con el juego ni con el videojuego, ¿no? Sino que digo más bien cuando todo tiene que ser lúdico, cuando tengo que estudiar historia y tiene que ser lúdico, cuando yo ahí también en la formación de profes de secundaria digo, bueno, prueben, cualquier contenido tiene que ser lúdico, prueben con contenidos pesados, a ver si se sostienen, si no se sostienen, y que implica que todo, ¿no? Todo jajaja, jijiji, no, todo no es jajaja, jijiji, ¿no? Y aparte, bueno, los juegos, hay muchos juegos que no son jajaja, jijiji, entonces habría que apoyarse más en esos juegos, ¿no? No sé,
ahí hay como mucho para pensar, pero me iría por el lado de, hay capaz la guionización, no sé si es también la mejor palabra, todo está guionado, en un punto hay guión y no hay guión, ¿no? También tenemos un guión pedagógico, y nuestros juegos en parte están guionados, después como cualquier guión te salen como te salen, ¿no? Pero diría, el problema quizás no es tanto el guión, sino qué guión, quién armó ese guión, qué espacio deja para meter algo en el medio, ¿no? Cierro con una idea, una imagen, ¿no? Que para mí es una imagen linda. Hay un cineasta alemán, Wim Wenders, que a mí me gusta cómo piensa, y bueno, y leí publicó algunos libros sobre educar la mirada, cuando yo estaba trabajando en educar la mirada, y él dice que él, por un lado dijo dos cosas muy interesantes, una que necesitaba los anteojos como marco para ver el mundo, que si se sacaba los anteojos le parecía que tenía demasiado mundo, entonces un poco esta idea del marco que organiza algo, la escuela es un poco ese marco que organiza algo, pero la otra cosa que él dijo, y a esto iba, vuelvo por ahí a lo del tono, ¿no? A lo de los géneros, a las estéticas, él decía, bueno, en las viejas películas de cowboys del oeste, tenías tiempo de que ibas con el cowboy, iba por el desierto, no había como un tiempo muerto en el que te ibas imaginando cosas y proyectabas y decías qué va a pasar. En las películas actuales no hay tiempo de más, es todo ¿no? Vuelvo a esta cuestión del tono intenso, ¿no? Entonces, por ahí esto, ¿no? Como pensar en videojuegos que den tiempo, ¿no? Hay videojuegos realmente preciosos en esa línea, y bueno, de exploración, de paisajes, de flores, del mundo natural, pero no son los juegos de acción, y sobre todo este juego que se llama el First Person Shooter, el que está ahí cliqueando y disparando todo el tiempo. Bueno, esos son juegos que tienen esta parte problemática. Por ahí liberas tensiones, pero no sé cuánto liberas y cuánto sumas tensiones, ¿no? No sé, digo, cosas como estas me parece que son las que hay que abrir con el juego, y traería así esta reflexión de nuevo sobre los medios, y cuando pensamos juego, ¿en qué estamos pensando? ¿No? Y no hay que olvidarse que esto existe. Nosotros en la escuela podemos decir, no, los chicos juegan sin videojuegos, pero su vida, sobre todo hoy, está moldeada por esta noción de juego, ¿no? Y hay que meterla a discutir. Hay que discutirla, ¿no? Meterla en nuestra discusión. Hace apenas unos minutos, en otra sala de Zoom, se estaba entrevistando bajo una modalidad parecida a esta a Ana Malajovic, y Ana decía respecto del juego una observación que me pareció muy interesante, que ella decía, tiene fronteras un poco difusas, es decir, una maestra le podría decir a un chico, no se peleen, y el chico le podría responder, no estamos peleando, estamos jugando. Y que no es ella decía literalmente, no es un comportamiento específico, sino que los mismos comportamientos pueden ser o no jugar, y tal vez en estas distintas formas de percibir la experiencia lúdica, que son tan distintas, como por ejemplo jugar en un patio o en un lugar abierto, con juguetes tangibles, en un tiempo extendido y no predefinido, y no marcado por el ritmo ni de una musiquita, ni de un escenario virtual, contrasta mucho con esta descripción que vos hacés de videojuegos muy, muy demarcados, que imponen una temporalidad y un modo de estar. Nosotros venimos examinando en esta comisión, en esta materia que se llama Núcleos Pedagógicos de la Educación Inicial, cierta analogía posible que se planteó también conversando con Jorge La Rosa, y que la he conversado largamente con él, entre el juego y el estudio. Porque Jorge, como sabes, plantea que el estudio se opone como concepción formativa a la idea de aprendizaje, porque el aprendizaje es más egoísta, es más individual, uno aprehende cosas para guardárselas en el bolsillo o en la billetera, y que en cambio el estudio es una forma amorosa de inclinarse sobre las cosas, de dedicarse a las cosas, de entregar el propio tiempo, y pensábamos si acaso no podría pensarse una analogía entre esa idea de estudio y la idea de juego, como que en el jardín jugar es el equivalente del estudiar en otros niveles educativos. No sé qué te parece a vos esa hipótesis. Sí, yo diría que sí, a mí me gusta esa idea, me gusta como, bueno, sí, ese amor que se pone en el juego, ¿no? Ese lugar del juego, sobre todo en la primera infancia, también en la segunda infancia, podemos decir, y también a lo largo de la vida, ¿no? Hay algo ahí. Quizás igual pensaría el estudio tiene algunas particularidades en relación a
Pero no sé, no soy especialista, estoy así como aventurando primeras impresiones, ¿no? Pero habría que pensarlo bien. ¿Qué cosa es el estudio? ¿No? El estudio no es solo el estudio de textos, uno podría decir, porque también está esta idea de que nos inclinamos sobre un libro, nos inclinamos sobre la computadora, sobre un papel. Eso no es el estudio. Uno puede tener una actitud de estudio frente a la vida, frente a la ciudad, ¿no? Frente a un objeto. Estudiar, hay muchas formas del estudio. Y el juego también, en un punto, puede ser algo que se estudie. Me parece igual que es otra actividad, ¿no? Y yo ahí sería como, diría, también es importante, ¿no? Como, no sé, tampoco me peleo tanto como Jorge con la noción de aprendizaje. Me parece que hay una noción de aprendizaje que fue un poco capturada por las pruebas de aprendizaje, ¿no? por un discurso del aprendizaje, pero que si uno mira otras teorías del aprendizaje no son así. No sé, pienso sobre todo en Vygotsky y otra gente que a mí me parecen interesantes sus maneras de pensar, y en Argentina Ricardo Vaquero, a mí me gusta como alguien que piensa el aprendizaje de otro modo, ¿no? Entonces ahí no me peleo tanto con el aprendizaje, ¿no? Pero sí creo que, bueno, que hay algo muy interesante en el estudio como una relación con el mundo, una relación reflexiva, una relación mediada, una relación de otro tiempo detenida, ¿no? Esto de la atención amorosa, y una atención que busca, no sé, como encontrar otras perspectivas, ¿no? En un sentido es como también un poco salirse de uno. No sé si está todo esto en el juego, y tampoco sé si tiene que estar, ¿no? Digo, en un sentido uno podría decir, en el juego se aprenden muchas cosas, ¿no? Pero no necesariamente es la actitud de estudio, y no sé si la única cosa que vale es el estudio. Esa sería mi respuesta hoy, por ahí mañana cambia, pero la pensaría un poco más. Pero no sé, digo, son como mis notas respecto a esto de qué es el estudio, de qué es la escuela como lugar de estudio, y la escuela también como lugar, y esto lo discutimos con Jorge, lo discutimos también con Mayelaine, ¿no? Bueno, la escuela no es solo un lugar de estudio. Es un lugar de estudio sin duda, probablemente sea su característica más especial, pero también es un lugar de estar con los demás, y eso en la pandemia lo vemos muy claramente, ¿no? Y en parte es la copresencia, no solo es la copresencia de los cuerpos, pero también, y sobre todo, yo diría, si hay algo que pasa porque estamos ahí todos presentes, y es ese cuidado que ponemos en hacer las cosas, y es ese cuidado. Hay una película hermosa que hizo Maximiliano López, se llama Teoría de la Escuela, en Brasil. Maximiliano es un filósofo argentino que vive en Brasil, y en su documental Teoría de la Escuela, él muestra el trabajo de las cocineras, ¿no? Es un trabajo muy amoroso en la escuela, el trabajo de los que barren el patio. Digo, todo eso es escuela, no es solo el estudio, todo eso es escuela, es un modo de estar en un lugar que está vinculado al estudio, pero que requiere de un montón de cuidados, y que todo eso hace a la escuela, y que también lo aprendemos ese cuidado, esta forma amorosa de cuidar las cosas, ¿no? A mí me gustaría que la escuela sea eso. Sé que no siempre lo es, pero me parece que hay que trabajar para que lo sea, ¿no? Y digo, pasa por varios aspectos, varias acciones, podemos decir. Bien, no sé si alguien tiene ganas de decir algo más a partir de estas intervenciones, o quieren que leamos de corrido las preguntas que nos quedan, ya que, bueno, nos hemos extendido un poquito. Si les parece, podemos presentar las preguntas que quedan, en las que habíamos pensado de antemano, a ver qué producen como una vueltita más. Y que, bueno, en principio tienen que ver con las materialidades, los espacios, y también con las relaciones entre la escuela y la sociedad. Creo que podemos sintetizar un poco ambos puntos en uno, ¿no? Y si les parece, y juntar todas esas preguntas. En relación a la escuela y la sociedad, tenía algo que ver con una observación que vos hacías muy interesante, que sobre la docencia recaen grandes expectativas, pero también grandes cuestionamientos y sospechas, ¿no? Que la escuela hace rato que está bajo sospecha, y al mismo tiempo también se le piden muchas cosas, ¿no? Y además que la escuela en sus espacios, en sus objetos, a nosotros nos ha resultado particularmente interesante este tema. Entonces nos gusta la idea de pensar que mirar los espacios y mirar los objetos es también mirar la escuela, en el caso del jardín, mirar la sala, mirar el patio, los rincones dentro de las salas, etc. Así que, bueno, el conjunto de preguntas de estos asuntos, no sé si las profes aquí tienen ganas de leerlos. La primera que tengo acá es a Fanny. Yo tengo primero, profe, una pregunta que dice: ¿cómo parece que pueden o deben mirarse los espacios propios del jardín, como la sala y el patio?
los rincones dentro de las salas, etcétera. Esa es una. Bien, Fanny. Hola, buenas noches. Yo tengo esta pregunta que es en el jardín, la distinción entre juego y trabajo. Es difusa, es distinta que en la primaria. ¿Eso cambia el sentido del patio como espacio de juego y el aula como espacio de trabajo? Hola, buenas noches. Un placer compartir este aprendizaje. Bueno, yo tengo una preguntita también que dice así: ¿qué pasa con el lenguaje de las imágenes en un contexto escolar? ¿Qué tipo de conocimiento o efectos produce? ¿Y cuál es su relación con formas de saber, poder instituidas? Hola, buenas noches. Con respecto a escuela y sociedad, ¿crees que en todos estos años cambió en algo lo que se espera del docente, las exigencias, las sospechas, y la pandemia afectó a eso? Bueno, no sé si no hay más preguntas, pues le damos entonces la palabra a Inés. Quizás fue más desordenada esta última catarata de preguntas, pero mejor. No, está muy bien. Así es. Bueno, a ver, cómo mirar los espacios propios del jardín, los rincones, las aulas, también las formas en que se organizan. No sé, de nuevo, yo creo que ahí uno puede, mi método por lo menos, y yo vengo trabajando estos temas en general más históricamente, aunque también estoy trabajando el tema de medios digitales y cómo cambia los objetos del aula y cómo cambia, por ejemplo, una circulación de miradas, la atención, la noción de lo privado, lo íntimo, lo público, ¿no? Estos artefactos que organizan, no sé, uno podría decir el pizarrón organizaba una forma sobre todo en la primaria, podemos decir en la secundaria, organizaba el espacio de una manera, la pantalla individual obviamente la organiza de otra, ¿no? El celular que está al costado, que a veces está bajo el pupitre, no sé, que está escondido, medio clandestino, medio arriba, depende, también organiza otra cosa. Me parece que ahí hay que mirar espacios, objetos, cuerpos, ¿no? Bueno, saberes, no sé, ahí se habla del poder, relaciones de autoridad, ¿no? Por ahí había como, me acuerdo de estos viejos diagramas de la observación de clases que suponían una cosa como bastante ordenada, ¿no? De que va el maestro habla, no sé, pienso en los trabajos de los 80 de Sara de la Monte y otros que tenían gráficos así como súper ordenados, y si yo me pongo ahora a mirar un aula, es muy difícil, bueno, me pongo a mirar un aula, en mis observaciones de clase no podría ser nada parecido a eso, ¿no? Porque es más desordenado, y en un punto, por suerte, uno podría decir, ¿no? Es como algo que es más dinámico, que es más móvil, está vinculado también a estas sospechas, ¿no? Hay una autoridad docente que está más cuestionada y que se bajó un poco de la tarima hace rato, pero que se terminó de bajar mucho más, me parece a mí, en las últimas décadas, ¿no? Y que está esta demanda, no sé, algo que trabajamos en algunas tesis últimamente es estas interacciones en el aula, clases que en general empiezan con una presentación muy breve, una tarea, trabajo en grupos, después puesta en común, ¿no? Y la dinámica no pasa por la lección, porque la lección es tabú. Esto podríamos decir en el jardín ya no pasaba, pero hay algo ahí que hay que pensar. Quizás en vez de se primariza el jardín, se jardiniza la primaria, o habrá que ver, ¿no? Hay una idea de que tiene que ser más dinámico, más móvil, más lúdico, ¿no? Más participativo. Entonces hay una organización, me parece a mí, del espacio. Quizás un consejo es mirarlo esto más en movimiento, ¿no? No pensarlo que es una foto en un punto, hay que sacar la foto, hay que mirar la foto, pero también hay que mirar la película, por así llamarla, hay que mirar, bueno, cómo se están moviendo las posiciones, cómo están cambiando, ¿no? Cómo se reorganizan los espacios, cómo se mueven los artefactos, cómo se usan los artefactos, ¿no? Pensarlos también más en relación a los usos, ¿no? Uno de los trabajos que estoy haciendo ahora, que estoy terminando un artículo que es sobre los baños escolares, que es un tema también súper interesante para pensar, y ahí no tengo la menor idea de los baños en los jardines y me encantaría que ustedes me contaran, pero esto es un trabajo histórico, ¿no? Estoy trabajando sobre relatos, fotos
regulaciones de los baños, bueno, cuestiones arquitectónicas también, de cómo hacerlos. Y algo que me interesa especialmente y que creo que valdría la pena pensar también para el patio, también para el aula, es este trabajo entre lo público y lo íntimo, ¿no? Digamos, mi hipótesis, y el artículo se llama así, bueno, esto de las intimidades públicas, y la construcción de intimidad desde una regulación muy pública, y bueno, y en el baño, esta cuestión de que cómo enseñamos a los chicos a defecar en público o a hacer pis en público, y el tema del sonido, y el tema de lo que se ve, lo que no se ve. Bueno, en ese momento además hay a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, uno podría decir una posición del Estado muy disciplinaria en el sentido más clásico, entonces hay que vigilar, ¿no? Hay que castigar, hay que, no sé, las puertas de los baños tienen que tener la altura exacta para que solamente tapen las partes pudendas, el tamaño del baño tiene que ser para que entre un solo niño, no puedan meterse dos, no tienen las tapas de los inodoros no tienen que ser muy cómodas para que los chicos no se sienten y pasen demasiado tiempo. Esto está escrito, ¿no? Bueno, es muy interesante pensar en esa regulación escolar que está pensando en hacer los lugares incómodos, ¿no? Esto hoy sería un poco indecible, pero en ese momento era que no se queden ahí, porque quién sabe qué hace. Y uno ve la arquitectura y ve las fotos, son los baños de paredes altas, pero sin ventanas, ¿no? Digamos, losías, ¿no? Con cosas que permitan que el sonido pase, con lo cual hay una vigilancia por el sonido, ¿no? Y me interesa ahí pensar lo visual, lo aural, ¿no? Ya se hablaba de las imágenes, no sé, me parece ahí también que hay todo un aspecto del sonido que es sumamente interesante, ¿no? Hay una educación de los sentidos, de la sensibilidad, una sensación del pudor, ¿no? Entonces, digo, los objetos y los espacios en la escuela me parece que hay que mirarlos con varias preguntas, ¿no? Y con varias preguntas que además uno puede decir desde la disposición, ¿no? Pedagógica, arquitectónica, es una cosa, y cuando uno lo ve funcionando, no siempre funcionan así. Y eso es lo más interesante, ¿no? Es que, digo, después a mí me encantaría que hubieran quedado registros de qué hacían los chicos con esa arquitectura escolar en 1900, no los tenemos en general, ¿no? Algunos tenemos, que se iban a fumar al baño, cosa que siguen haciendo en muchos lugares. Bueno, y este lugar del chisme, ¿no? de la complicidad, ¿no? Por supuesto que eso funcionaba antes y creo que sigue funcionando ahora. Bueno, traigo lo de los baños, que me parece que ahí también hay que incluirlos, ¿no? Hay que incluir pasillos, hay que incluir distintos espacios del jardín. Me parece a mí que efectivamente hacían del juego y trabajo, y bueno, juego, aula, trabajo, no funciona así en el nivel inicial, que bueno, que no funciona así en un punto. En otro punto el patio tiene algo muy interesante, que es el cruce, ¿no? El cruce con otros grupos, es salirse del propio grupo, es en general para los chicos más grandes estar con chicos más chicos, para los más chicos estar con los más grandes, ¿no? Como se organizan otras cosas que también hacen a un común más amplio que el aula, ¿no? Entonces en ese sentido también me gusta que haya un patio, ¿no? Que haya un patio que organiza un común de la escuela, y la escuela no es un conjunto de aulas, la escuela es más que un conjunto de aulas, y esto de que en algún lugar la escuela se encuentra. Volvemos a los rituales, ¿no? El círculo completo, digo, los rituales también juntan a toda la escuela, y eso es muy lindo, es un momento en el que te sentís parte de la escuela, y no solamente juntan a toda la escuela, sino que te sentís parte de la sociedad. Y acá quiero traer bueno, no todo el mundo se siente, pero en principio esa es la invitación, ¿no? Sentir parte de una comunidad. Me acuerdo de un ritual del 24 de marzo, un ritual que fue muy conmovedor en 2010, que fuimos, bueno, era en la escuela hay una escuela con la que yo trabajé en esos años, que es una escuela primaria que está muy cerca de lo que fue el campo de concentración del Olimpo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Y esta escuela en el 2010, cuando lo que era el Olimpo se convierte en un centro de memoria, el acto se hace en el Olimpo. Bueno, era muy fuerte, vienen 4 escuelas primarias de la zona, se hace el acto, pasó esto que yo decía, que, bueno, que hablaban, habló un chico que había nacido en ese campo de concentración, era, bueno, nada, ponerte a llorar era poco, era una cosa así como wow, cantamos Inconsciente Colectivo, todos, bueno, y yo veía a los chicos de 6 años,
Y yo decía, ¿qué entenderán los chicos de 6 años de todo esto que está pasando? Todos los viejos llorando, no sé qué. Yo decía, los pibes, ¿qué entenderán? No sé. Y yo dije, bueno, entenderán que a esta comunidad le importa eso. Y capaz que eso es muy importante, que entiendan que a esta comunidad le importa esto, ¿no? Y capaz que esto, y también ahí discutí con alguna gente que decía, bueno, la ritualización de la memoria como algo malo, colegas chilenos, ¿no? Yo decía, bueno, y les contaba este ejemplo, le digo, pero por ahí no está mal la ritualización de la memoria, por ahí está bueno en el sentido de que hay algo que no es necesariamente, o es verbal, pero no es solo verbal y no pasa solo por la comprensión, pasa por un sentir que esto nos importa, ¿no? Esta idea de la puntualidad, para esta comunidad esto es importante. Bueno, flor de aprendizaje, diría yo, ¿no? De nuevo, por ahí podemos traerlo del estudio, no sé si eso es estudio, me parece que eso no es estudio, pero está bueno, y la escuela también es eso, ¿no? Pensando, bueno, con la pregunta de las sospechas, y si cambió esto con la pandemia, yo creo que sí, que cambió, pero bueno, cuánto de este cambio se asiente, no sabe nadie, ¿no? A mí me parece que hay algo, me acuerdo de un meme que circuló al principio de la pandemia, que me pareció buenísimo, no sé si era Minion o qué sé yo, y que decía, bueno, a todos los padres que criticaban a los maestros, les llegó el momento de brillar, ¿no? Ahora que ustedes tienen que ser maestros, ahí los quiero ver. Y me parece que esto es, efectivamente, ¿no? Me parece que ahí hubo mucha más conciencia en muchas familias, sobre todo creo yo en las familias que más criticaban a los maestros, de que es difícil enseñar, de que es complejo, de que exige un saber específico, experto, que hay algo además que se produce en la escuela que no se produce en la casa, ¿no? Y que también pasa por que entren otros y otras, que se trabaje con pares, que se trabaje con otras visiones, que esto de sostener puedes hacerlo un día, 2 días, pero después te cansaste, y los maestros no se cansan, pero siguen, insisten. Entonces, en un sentido yo creo que algo de eso cambió. Por ahí es mi parte muy optimista, una visión muy optimista, pero yo creo que ojalá que algo distinto se asiente respecto a lo que es y lo que hace la escuela. Lo que no me termina de convencer del todo es ahora cómo se está manejando de que la escuela es solo presencial, y que hay digamos, no sé, me parece que ahí está todo muy confundido y que hay que discutir, bueno, hay algo que está pasando en las pantallas o en distintas formas que también es escuela, y la escuela es más que el edificio, ¿no? La escuela es una propuesta pedagógica, de nuevo, es este espacio de preparación, de cuidado, ¿no? Es todo eso. Y el problema de los aprendizajes perdidos, ¿no? El Banco Mundial está con esto, la pérdida de aprendizaje, bueno, cálmense, ¿no? Me parece que la escuela es muchas otras cosas, ¿no? Y que también los aprendizajes, de nuevo, son muy distintos y se aprendieron otras cosas, ¿no? Y habrá que ver cómo consolidamos eso que se aprendió, ¿no? Entonces, en un punto uno podría decir, ahí siguen estando, o sea, hay un discurso que sigue sosteniendo esa cuestión de la sospecha, aunque hoy defienda la escuela presencial. Yo le desconfío, sospecho de esa sospecha, le desconfío porque me parece que sigue seguimos sin compartir, ¿no? Seguimos sin ponernos de acuerdo en qué es la escuela y qué hace la escuela, ¿no? Y me parece que hay que dar un debate, pero por otro lado diría, hay mejores condiciones porque el Banco Mundial está defendiendo las escuelas, bueno, ojalá. Y además está diciendo, bueno, no es todo es la tecnología, ojalá que sigan eso, ¿no? Y que se dan cuenta que hay otras cosas que produce la escuela, ¿no? Y después me parece que también hay que trabajar este vínculo desde las escuelas, ¿no? Hay que ver, bueno, qué pudimos hacer, qué no pudimos hacer, qué escucha tenemos, ¿no? Dónde están las familias, qué pasó con las familias, ¿no? Bueno, no sé, ahí mi parte menos optimista dice, bueno, no sé si todo fue tan bueno y habrá que ver, ¿no? Creo que hay escuelas que sí pudieron transitar bien este periodo, creo que hay otras escuelas en que se mostró una gran desconexión respecto a sus comunidades, ¿no? Y una cosa, bueno, no pueden, no se conectan, son vagos, no quieren, no les importa, en vez de entender que, digo, hay familias que la pasan y la están pasando muy mal, ¿no? Que esto no es nada fácil. Pero bueno, no sé, pensaría algo de esto,
igual creo que hay que esperar y ver, ¿no? Que se va a ir afirmando, y mientras esperamos y vemos, también seguimos trabajando, ¿no? Para estas cosas, y seguimos trabajando por otra escuela, no sé, me parece a mí, o por esta escuela, por la escuela. Qué interesante esta cuestión de lo íntimo y lo público que mencionabas, tanto refiriéndote al baño de la escuela como refiriéndote al aula de la escuela. La clase que diste la semana pasada en el curso de directivos, que quedó por ahí grabada y alguna estudiante la compartí y la comentábamos antes. Esta idea de las aulas entreabiertas y de cómo un aula conjuga la necesidad de la intimidad, pero también el atravesamiento de lo público. Y cuando vos hablabas de, bueno, y que ahora que las aulas también funcionan de esta manera domiciliaria y que uno está en su casa, esto de lo íntimo y lo público, por supuesto que también se redefine, se desdibuja, bueno, se va al diablo tal vez. Pero cuando vos mencionabas el diseño de los baños, como un diseño pensado para pensar cuánto tiempo tiene que permanecer, cuántos tienen que estar, qué se tiene que ver, qué se tiene que escuchar, me acordaba de McDonald's. Como McDonald's también siempre se habla de este diseño de las sillas atadas al piso y 4 sillitas a tal distancia para que la permanencia de los clientes no se extienda más allá de no sé qué. Y por otro lado, pensaba en el baño como un lugar en el que también se aloja lo siniestro, ¿no? Porque es el lugar en el cual suceden cosas que después se denuncian, cosas confusas, las mismas cosas dichas en un pasillo o en un aula, adquieren otro color, también son, como decía respecto del juego Ana Malajovich, comportamientos no específicos, si suceden dentro del baño, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese punto hay todo un abanico de cuestiones que se abren. Bueno, yo no sé si alguien tiene ganas antes de que... ¿Qué hora es en México en este momento, Inés? Estamos bien. Me parece que se entrecortó un poco su respuesta. Creo que es un poco más tarde, ¿no? Profesor, con respecto... ¿Profe? ¿Me escuchan? Adelante, Elsa, sí, te escucho. Respecto a la escuela y la sociedad, quedaron 2 preguntas. Una es, ¿esa contradicción es igual o diferente en los distintos niveles de enseñanza? La otra dice, ¿crees que la escuela sigue siendo un lugar de posibilidades? Bien, con respecto a esa contradicción, si no recuerdo mal, Elsa, se refería a la contradicción entre exigirle muchas cosas a la escuela, pero también criticarla, ¿no? Claro. La parte que a nosotros nos podría interesar particularmente de esa pregunta es si esa especie de exigencia contradictoria, ¿no? De te pido mucho, pero también te critico mucho, le pesa del mismo modo al jardín que a la primaria. A la primaria, a la secundaria, sí. o que a distintos niveles de enseñanza, ¿no? Sí. A eso tal vez apuntaba la pregunta. Ajá. Ahora me da la sensación de que Inés se ha quedado un poco congelada, no sé si vos nos seguís escuchando, Inés. Sí, está congelada. Los escucho. Sí, se le escucha un poco interpretado, creo que es por... La imagen está... La imagen se congela y el audio, bueno, más o menos. Te escuchamos un poquito entrecortada. Bueno, tal vez a falta de buena conexión, pero que nos acompañó bastante bien en el transcurso de esta hora y media, lo que podríamos hacer es desmutear todos nuestros micrófonos y ofrecerle a Inés un aplauso. ¿Quieren? ¿Lo hacemos? Dale. A todas y todos. Ay, nadie aplaude. Ahí está. Muchas gracias por Bueno. conectarse. Muchísimas gracias, Inés, por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy, muy lindo el espacio. Qué bueno. Un placer. Un placer. Gracias. Hermoso. Gracias. Muchas Bueno, gracias. termina Gracias. entonces aquí Gracias. la transmisión en vivo.